Vamos a hablar de los diáconos, ¿verdad? En la Biblia la palabra diácono aparece por lo menos unas 7 veces, por lo menos, pero digo así textual, ¿verdad? Diácono, porque de ahí aparece muchas veces, pero en algunas oportunidades van a encontrar la palabra como servidor, siervo, y esta es alguna muy curiosa, ministro. Pero cuando se va al original es la misma palabra, la palabra diácono. Y cuando les dé los significados, pues van a ver ustedes que los significados que trae, así puede aparecer la palabra. Mira, la palabra en griega es diáconos, pero luego la palabra se españoliza, digámoslo así, y aparece diácono, que al final pues es lo mismo. Entonces la primera vez que aparece la palabra diácono, o sea, les digo esto porque para que tengamos idea, ¿verdad? Que no solamente, repito, como 7 veces creo que es, que no solamente las 7 veces habla de los diáconos, sino a veces, pero va a tener que ir a buscarlo, ¿verdad? O con el paso del tiempo pues vamos a ir escudriñando cada una. A veces aparece servidor y a veces ministro, ¿ya? Entonces dice, la primera vez que aparece, repito, la palabra diáconos es en Filipenses capítulo 1 y versículo 1. Entonces aquí nada más hacen mención de la palabra, más sin embargo no es que haya ya acá alguna función, pero quiero dejarles esta, como repito, en el orden en el que está escrita la Biblia, ¿verdad? Esta es la primera vez que la palabra diácono aparece. Más sin embargo, si lo analizamos desde el punto de vista ministro o servidor, no es la primera vez. Me voy dando a entender con esto. Entonces dice acá en Filipenses capítulo 1 y versículo 1, dice Pablo y Timoteo. Ustedes vean, esta palabra que aparece acá, siervos de Cristo, ¿qué es lo que? Gracias. También tiene que ver con lo que es la palabra diácono. Entonces ellos mismos están diciendo siervos, diácono, ¿ya? Pero vamos a hacer mención de la palabra textual. Dicen siervos de Cristo Jesús. Aquí se dan cuenta, pues están escribiendo la carta, ¿verdad? Y empiezan con un saludo, dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Entonces a ellos va dirigida esta carta, pero luego dice incluyendo a los obispos y a los diáconos. Entonces lo que yo quiero que noten acá es de que empieza diciendo que la carta va para los de Filipos. Dice a todos los santos. Pero se dan cuenta que luego dice incluyendo a los obispos y a los diáconos. Entonces desde acá tienen ustedes que ir entendiendo algo. De que el hecho de que Dios les haya dado esta gracia, digámoslo así, de ser diáconos, entonces no es, y ahí lo vamos a ver con el desarrollo del tema, que ustedes ahora sean más o sean mejores que los demás. Pero sí, aquí se dan cuenta ustedes, ya el mismo Señor los va apartando para otro tipo de funciones, ¿ya? Entonces eso lo tenemos que tener claro, ¿verdad? De que la carta dice claramente a todos los santos, que ahí cuentan un montón, ¿va? Pero luego dice también diáconos. Y esta versión dice obispos, que es lo que yo les decía, ¿verdad? Cuando hablábamos en nuestros días, es algo que tenemos que entender todos, pues empezamos como oyentes, ¿verdad? Cuando llegamos a una congregación va pasando un proceso y ya el ser diácono, anciano u obispo o ministro primario, entonces esto ya es ser parte de, digámoslo así, de la oficialidad, no solamente de una iglesia, sino ya dentro del cuerpo de Cristo. O sea, esto es a nivel general, pero también a nivel espiritual. O sea, ante los ojos del Señor, no quiero menospreciar a nadie, ¿verdad? O sea, seguimos siendo ovejas, pero no, tal vez la palabra no es la correcta, simples ovejas. ¿Me doy a entender? Entonces quiero que desde ya vayamos entendiendo esto, ¿verdad? De que sí somos parte de la congregación, pero ya el Señor nos está llamando a otro tipo de función. Si ustedes se recuerdan, por ejemplo, cuando llegaron a la iglesia quizás por primera vez, prácticamente ¿qué fue lo que hicieron? Solo llegar, ¿verdad? Sentarse, ver el desarrollo del culto y a la casa.
Pero ya con el paso del tiempo se han dado cuenta que a veces tal vez les toca abrir y les toca cerrar. O sea, eran cosas que la primera vez que llegaron, o sea, tal vez ni por la cabeza se les pasaba. Más sin embargo, con el paso del tiempo, el Señor los ha ido apartando para otro tipo de funciones. Entonces, esto es lo que tienen que tener claro ustedes. Desde que el Señor pues los llama, porque este es un llamamiento que incluye el ungimiento, ¿verdad? Están siendo llamados a otro tipo de funciones. Que repito, y aquí lo vamos a ver, no tiene que ver con que seamos mejor, ¿sí? Sino que tenemos que servir más. Entonces vean, pues acá están. Miren, pues, si ustedes quieren apuntar lo que les voy a leer, apúntenlo. Al final esto se los voy a mandar hasta ahorita me acordé que no sé por qué no se los mandé al grupo que abriste, ¿no? Pero si quieren apuntar pues algo de lo que yo voy hablando, pues pueden hacerlo. Entonces les digo esto por si quieren apuntar esto o no, que al final de todas formas se los voy a mandar. Pero les voy a leer todos los significados de la palabra diáconos. Es lo que les decía. La palabra griega es diáconos con K. Pero luego esta palabra pues se españoliza, digámoslo así, y se escribe diáconos, pero con C. Al final pues viene a ser lo mismo. Miren acá, pues escuchen el primer significado que aparece acá. Dice diáconos, los significados. El primero que aparece es hacer mandados. Entonces si lo vemos así en lo literal, ¿de qué está hablando ahí? De que un diácono es un mandadero. O sea, tal vez escucha así como, no, si yo, es que miren, ustedes si algo no tienen que perder es la humildad. Porque mientras más crezcamos, más humildes tenemos que ser. Pero también tenemos que entender esto. Si hablamos de hacer mandados, tal vez en más de alguna oportunidad ustedes le han pedido a alguien, mira, hazme el favor, hazme este mandado. Pero ese alguien no es a cualquiera que se encuentran ustedes en la calle, mira, le dan un billete de 100 y pues definitivamente lo más seguro va a ser que no va a regresar. Entonces, cuando la Biblia habla, no lo dice así literalmente, de uno que hace mandados, pero cuando habla de un enviado o de un mensajero, digámoslo así, o de un mandadero, es alguien que tiene una característica y es que ese enviado es fiel. Por eso es que se le da la confianza de poder enviarlo. Entonces, repito, aquí tal vez decimos, bueno, hacer mandados, literalmente es un mandadero, ¿verdad? Que a veces los mandaderos pues se tienden como a menospreciar, la gente los menosprecia, pero espiritualmente hablando no es así. Una característica, repito, que tiene un mandadero es que es fiel. Por eso la Biblia claramente dice que el mensajero que en tiempo de dificultad lleva pues un buen mensaje, dice que lleva buenas nuevas y lleva refrigerio a aquel que se le está enviando el mensaje. Entonces no es un mandadero, porque aquí se hacer mandado, ¿verdad? No es cualquiera, ¿ya? Es alguien, repito, que definitivamente ha dado un paso adelante en relación a la fidelidad. Bueno, aquí es que hay muchas cosas que hablar, pero bueno, estamos empezando, ¿verdad? Y algún día pues vamos a poder asimilarlo para poder hacerlo. El otro significado dice que es ayudante. Entonces, uno de estos días escuchaba a un predicador. Dice que tal vez los han visto ustedes en lo literal. Hay unos, pues, literalmente son pianos, se miran las teclas acá, pero que tienen unos grandes tubos, o sea, son unos órganos. Pues esos órganos, cuando todo esto empezó, no sonaban como los de hoy, que solo se conecta y ya suena, sino estaba el teclado, pero por esos tubos, cuando se marcaba alguna nota o algún acorde, salía el sonido, pero atrás, o sea, estamos hablando de una cosa grande, no un tecladito. Atrás había, digámoslo así, un ayudante, y el trabajo del ayudante era jalar unas cuerdas, se tenía que estar meneando, para que en donde el pianista pues tocara, el de atrás jalaba la cuerda y esa cuerda hacía que el aire o el sonido saliera y entonces se escuchara. Entonces escuchaba yo esta historia que dice que en una oportunidad, esto es real, no es una anécdota, sino es real, de que invitaron a un pianista famoso y un concierto, estoy resumiéndolo todo acá por el tiempo, un concierto exquisito. Entonces fue tan bueno el concierto
que dice que mucha gente se quedó afuera del lugar esperando otro. Entonces le dijeron al pianista que si podía regresar el otro día para hacer algo similar. Y el pianista dice que sí. Cuando sale del frente, ¿verdad? Y va atrás, dice que la persona que jalaba las cuerdas para que saliera el aire y el sonido estaba agotado, secándose el sudor, y le dice al pianista: tuvimos un buen concierto hoy, le dice. Y el pianista, menospreciándole: tuvimos, le dice. Y entonces el otro se siente menospreciado y se sintió ofendido. Al otro día llega el pianista con la misma expectativa y empieza a tocar. Y se da cuenta que no pasaba nada, ¿va? Y total que para él fue un fracaso. La gente dice que lo maltrató y se sintieron ofendidos, ¿verdad? Porque habían pagado y todo. Mas sin embargo no funcionó. Él se va decepcionado y encuentra al muchacho que jalaba los lazos, digámoslo así. Y le preguntó al muchacho que cómo le había ido. Y el pianista dice: mal. Entonces en ese momento el pianista reconoce, ¿verdad?, que aunque él era muy bueno, no podía hacer lo que tenía que hacer sin la ayuda del otro muchacho que pues prácticamente nadie lo conocía, nadie lo veía. Entonces le pide perdón y vuelven al concierto y dice que ese fue uno de los conciertos, de los mejores conciertos que ha habido hasta la fecha. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces hay muy buenos ministros, pero si estos ministros pues llegan a ser muy buenos, o sea, no es solamente por lo buenos o por la gracia que Dios les ha dado, sino por la gente, que en este caso dice acá, que los ayuda, de la gente de los cuales pues se rodean. Entonces, algo que ustedes tienen que tener bien claro es, y ahí al final les voy a dar unos puntos, pues esto ya no lo vamos a grabar, ¿verdad?, de que en este punto nuestro ministerio como pastores está creciendo, ¿sí? Pero no se van a ver reflejados solo los pastores, ¿verdad?, porque tan importantes somos los pastores como tan importante va a ser el papel que ustedes van a empezar, lo voy a decir así, a jugar dentro de la congregación. Entonces, si de algo se trata es que nosotros 5 vamos a armar un grupo, o sea, estamos empezando a formarlos, ¿verdad? Pero algo tienen que tener claro, de que ustedes nunca van a estar solos ante alguna delegación, pero también tienen que promover que nosotros, y gracias a Dios hasta el día de hoy, aún sin el nombramiento, nos sintamos solos, porque aunque tal vez directa o indirectamente la pastora es la que tiene más comunión con ustedes, pero yo, por así decirlo, en esa comunión estoy atrás, ya siempre sé qué es lo que pasa, lo que hacen, lo que apoyan, y pues literalmente a mí también me han ayudado. Entonces les digo esto porque el hecho de ser ayudante no significa que ustedes sean menospreciados, tampoco significa que se vayan a sentir ustedes mal, ¿ya? Siempre Tíquico creo que es, la Biblia habla de un hombre que su nombre es Tíquico. Y cuando vemos el significado de este nombre, él significa dedo pulgar. Entonces, literalmente el dedo pulgar, uno podrá decir, pero ¿para qué me sirve? Nosotros pues, casi que solo cubiertos cargamos los pies, ¿va? Pero resulta que el dedo pulgar es el que da el equilibrio. Y cuando vemos el dedo pulgar de la mano, igual, tal vez lo podemos menospreciar, pero es el que tiene más fuerza. Y si no lo utilizamos o no lo tuviéramos, ya sería difícil poder agarrar las cosas. Entonces, a veces hay personas que pues literalmente son ayudantes, pero sin esas ayudas, el ministerio no sale a flote. Entonces, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el apóstol Sergio, o sea, es mundialmente conocido. Hoy sin querer me metí a ver cuántos seguidores tenía. Tiene más de 100,000 seguidores en su página, y cuando lo vemos, prácticamente lo único que él hace pues es lógicamente estudiar, predicar y saber delegar, porque de ahí en adelante, o sea, literalmente todo lo hacen las ayudas a las que él delega. Entonces ahí está la clave, ¿verdad? Es el que ha aprendido a saber delegar, pero tampoco se ha rodeado de cualquier tipo de persona. Como les he comentado, cuando yo he platicado con algunos pastores que están cerca de él, me dicen: yo tengo 20, yo tengo 30, yo tengo 24, me dijo, años de estar con él. Entonces, ¿cómo no va a confiar uno
en una persona que durante mucho tiempo, y lo digo así literalmente, lo ha aguantado, porque no es fácil estar cerca de un ministro. Yo tuve a una persona que me dijo que quería ser un pastor de la iglesia. Está bueno, le dije yo, pero eso sí te digo, si te vas a acercar a mí, le dije, yo te voy a regañar. Y pasó el tiempo, al final se fue, y ¿qué fue lo que me dijo? Ya me cansé que usted solo regañándome vive. Yo se lo hice ver. Entonces, ¿por qué les digo estas cosas? Porque dentro de este segundo significado que dice ayudante, o sea, es algo que ustedes tienen que tener claro. No van a ser nuestros ayudantes, sino ustedes van a ayudar a que la obra del Señor permanezca y se desarrolle de una mejor forma, ¿ya? Entonces repito, en que aunque estos significados alguien los pueda tomar como porque literalmente en un trabajo al ayudante casi siempre se le menosprecia. Yo, por ejemplo, fui ayudante en un taller de carpintería, y cuando llegaba el ingeniero y la hermana, ¿ustedes creen que hablaban conmigo? O sea, hablaban con el carpintero, y a mí ni en cuenta. A mí, mira, vos haces esto. Y entonces siempre el ayudante se le tiende como a menospreciar, pero en este caso no es lo que ustedes tienen que percibir, ¿sí? Sino al final, recuérdense que este es un proceso en medio del cual acá, por eso les decía yo, tal vez la palabra no es 100% correcta al decir simples ovejas, pero es que están pasando a una dimensión espiritual mayor, dentro de la cual es un paso, les decía, diácono, anciano, obispo y ministro. O sea, es un orden pues que al final el Señor sabrá, ¿verdad? Si alguno de ustedes o los tres o aún ninguno va a llegar al último punto, que es ministro. Eso no significa que si ustedes no llegaran a ser ministros, que van a ser malos o que van a estar menospreciando ser diáconos, porque al final todos son importantes. Hay características que la Biblia muestra de los diáconos. Y aquí les pongo un ejemplo. Hay un diácono que en la Biblia que se llama Esteban, y hay un apóstol. El diácono, repito, en relación al ministerio, es el primer paso, por así decirlo, que uno da en relación al ministerio. Pero hay un apóstol que se llama Judas. Entonces aquí viene la pregunta: ¿cómo les gustaría ser diáconos? Dice la Biblia que Esteban era un diácono lleno del Espíritu Santo, o apóstoles tipo Judas, que ya era apóstol, pero traicionero. Entonces aquí es donde ya uno se pone a pensar, para que me comparen con Judas o Esteban, mejor como Esteban, lleno del Espíritu Santo. Pero dice la Biblia, repito, no estoy menospreciando, que solamente era diácono en relación a ese camino ministerial. Amén. ¿Me voy dando a entender? Entonces sigue diciendo acá, miren este otro. Generalmente dice que la palabra diácono significa mesero. Sigue diciendo acá que hace los quehaceres domésticos. Pero miren, aquí ya va cambiando la situación, los significados. Dice que la palabra diácono también significa maestro, pero miren, también significa pastor. Luego dice, técnicamente dice diácono o diaconisa, ¿sí? Ministro, servidor, siervo, sirviente, ministro, diácono y diaconisa. Entonces aquí me llama la atención de todos los que mencioné más que dice que también es un maestro, pero también es un pastor. Entonces, si algo tienen que tener ustedes claro es, repito, de que ustedes ahorita van a tener que empaparse literalmente, pero también espiritualmente, de lo que es el ministerio, porque al final, como repito, ahorita estamos empezando en un proceso. Yo mismo se los he dicho en más de una oportunidad, yo no quería ser pastor. Yo lo que quería era servirle a Dios, y le empecé a servir con todo mi corazón. Los pastores vieron algo, lógicamente el Señor pues también habló, y les voy a decir así, terminé siendo pastor, algo que no quería. Mas sin embargo no me arrepiento, ni tampoco les digo, no, yo no quería y soy, porque ni modo, no, ahora pues ya soy, y le agradezco a Dios que me haya dado esa oportunidad. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque aunque ustedes ahorita tal vez no son ni maestros, ni ministros, ni pastores, que son los significados que están más íntimamente ligados a un ministerio primario, tienen que empezar a empaparse para poder desarrollar ciertas funciones que ya una oveja no las realiza. Entonces,
aquí ya entra lo que es el testimonio y algunas cosas más que les voy a decir después. ¿Para qué? Para que lo que ustedes puedan llegar a hacer, pero también lo que ustedes lleguen a hacer, los hermanos los reconozcan y los respeten. ¿Por qué? Yo he estado en varios nombramientos de hermanos, ¿verdad? Tanto de diáconos como de ancianos. He estado hasta en nombramiento de apóstoles. Pero casi siempre hay algo de que dentro de los hermanos, algunos sí reconocen el nombramiento, el ungimiento o el ministerio, pero otros no. Algunos dicen, hombre, ese no es. Por ejemplo, 2 nombramientos he visto yo que han sido demasiado cuestionados. En una oportunidad, pues el pastor nombró pastora a su esposa y la gente, ministros de la iglesia, se fueron. ¿Por qué? Porque dicen, no, la esposa de él no es pastora. Y a su fruto los conoceréis, dice claramente la Biblia. Y en otra oportunidad nombraron a un hermano profeta. También fue muy cuestionado. ¿Por qué? Porque este hermano era un director de la alabanza, pero ese se peleaba con todos. Si ustedes no tocaban bien algo, los volteaba a ver y a veces se bajaba en un ensayo y se iba para su casa de lo enojado que estaba. Y al final pues lo nombraron profeta. Entonces cuando lo nombraron profeta, sobre todo los de la alabanza, empezamos a cuestionar, ¿y por qué? Si esto, lo otro. Pero al final Dios es el que pone, dice la Biblia, y quita reyes, el que da y también quita autoridades. Pero lo que ustedes tienen que ir entendiendo es entonces su función, de que aunque no son aún ministros primarios, pero tienen que verse esas funciones y que al final, si algún día pues el Señor permite que sean nombrados, ya sea ancianos, obispos, aunque repito, el apóstol pues nos decía la oportunidad en la que nos predicó de esto, de que no es aconsejable nombrar obispos por el hecho de que es un término que suena demasiado a católico, pero bíblicamente está hablando. Pero le explicaba entonces que un obispo es una persona que no llega a ser pastor. ¿Por qué? Porque los pastores normalmente se nombran, empiezan como pastores adjuntos, pero con el tiempo se envían. En cambio, un obispo es alguien que va a estar toda la vida como ministro, pero toda la vida va a estar en casa, ¿ya? Y he visto también en Costa Rica, lo vi sobre todo, el problema cuando hay que se nombra a una persona pastor, pero adjunto. Entonces, ¿cuál es el problema que he visto? De que el pastor adjunto ya se cree el pastor y en oportunidades se salta la autoridad del que lo nombró ministro. Entonces ahí hay conflicto en eso. Por eso es que toda la instrucción que se nos vaya dando tenemos que irla asimilando de la mejor forma, y una vez asimilada a esforzarnos por intentar ponerla por obra. Y entiéndanme esto, no lo van a hacer ustedes para que los hermanos los vean, pero de cierta forma sí lo tienen que hacer, porque con lo que ellos ven van a ir reconociendo. Y si algo ustedes tienen que tener claro es que los ungimientos, aunque sea un poquito de aceite, le dan a uno una unción y una gracia diferente. O sea, tal vez tal vez recibí, se me salieron mis lágrimas, pero yo me siento igual. Pero aquí es donde ya empieza el proceso de hacer que los talentos, que los dones, los talentos dice la Biblia que se multipliquen, pero que los dones que se ejerciten. Entonces esto es lo que trae el ungimiento, un ejercitar de los dones y una multiplicación de los talentos, y también una visualización del fruto del Espíritu, porque al final si vemos un árbol literalmente reconocemos por qué es, de qué es, mejor dicho, por el fruto. Muchas veces se nos es bien difícil, ese árbol es de tal cosa, pero cuando vemos el fruto, bien fácil. Entonces es algo que, repito, no van a hacer ustedes las cosas para que los hermanos los vean, pero sí tienen que tener presente en que es necesario que ellos los vean para entonces ellos empiecen a ver marcada una diferencia, y al final la gente, les digo algo porque yo lo viví, al final la gente termina respetando lo que uno es, pero cuando ven que uno hace las cosas. Porque si van a ver que, por ejemplo, solo dando órdenes o todos haciendo y uno solo viendo, entonces es donde la unción,
que el talento, el llamado, el ministerio empieza a ser cuestionado. Bueno, les voy a dar nada más acá significados, ya no voy a llegar a la cita bíblica, bueno, les voy a dejar la cita bíblica nada más para que ustedes la lean, ¿verdad? Pero otro día seguimos hablando de ella. Estos significados son significados de diccionarios, que ni siquiera son diccionarios cristianos, pero me puse a ver para ver qué dice lo secular, digámoslo así, del diaconado. Y dice, diácono, dice, persona que ha recibido un reconocimiento espiritual de parte de sus autoridades, entre sus funciones están. Entonces vean esto, repito, este es un diccionario secular, pero dice que un diácono es una persona que ha recibido un reconocimiento espiritual. O sea, vean que no es algo literal, es algo espiritual. Y esto lo dice un diccionario común. De parte de sus autoridades y entre sus funciones están, dice, anunciar el evangelio. Este me llamó mucho la atención. Escuchen, dice que una de las funciones del diácono es bautizar. Entonces me ponía a pensar yo en esto, ¿verdad? Y aquí es como poco a poco ustedes van a ir asimilando lo que Dios les ha dado, de que entonces a la hora de hacer bautizos ustedes juegan un papel muy importante. Y repito, y este no es un diccionario bíblico, más sin embargo vean lo que dice. Sigue diciendo, otra de las funciones del diácono es asistir al ministro que lo cubre en el altar, dice, distribuir la Santa Cena y dar testimonio cristiano, ayudando, lo dice acá, a los más pobres, podríamos decir, ayudando al más necesitado, al que espiritualmente hablando probablemente lo estemos viendo que está alicaído, va, darle una ayuda. Otro diccionario dice, un diácono, dice que, bueno, ya le dije, viene la palabra griega diáconos con K, ¿verdad? Y de latín diaconus, y literalmente dicen significa servidor. Pero dice acá, el diácono es considerado un servidor, pero escuchen lo que dice, y repito, y es un diccionario secular, o un ministro eclesiástico. Cuando hablamos de la palabra eclesiástico, resulta que esta palabra eclesiástico viene literalmente, se los voy a decir de una vez así, de lo que es la iglesia, porque la palabra iglesia, no me recuerdo ahorita, yo creo que sí es griega la palabra, es que en griego es eclesia, y de la palabra eclesia en griego viene la palabra eclesiástico, ¿ya? Entonces dice acá que un diácono es un servidor o un ministro eclesiástico. Entonces, entendiendo esto, es un ministro que sirve para ministrar a la iglesia, porque la palabra en español es iglesia, pero en griego es eclesia, y de ahí viene esta palabra eclesiástico. Y escuchen lo que dice después, cuyas calificaciones y funciones muestran, escuchen esto, muestran variaciones según las distintas ramas del cristianismo. Entonces, entendiendo esto, ¿verdad? A ustedes pues no se van, y esto es lo que quiero que tengan claro, ¿verdad? Ahorita pues ustedes han pasado por están todavía dentro del área de servidores, pero ustedes saben que dentro del área de servidores pues hay funciones, como lo dice acá, específicas, pero aquí dice que un diácono dice cuyas calificaciones y funciones muestran variaciones. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a entender esto? De que las funciones, y esto se les voy a explicar ahorita más detalladamente ya para ver si tienen alguna duda, de que sus funciones dentro de la iglesia, o sea, no se circunscriben solamente a, por ejemplo, dentro del área de servidores, a dar la bienvenida, porque están en el área de servidores, no, sino aquí ya sus funciones varían. Y aquí sus funciones pueden ser tanto como, por poner, bueno, lo voy a resumir así, poder realizar cualquier cosa que se tenga que realizar dentro de la iglesia. Podemos decir, desde, bueno, llegué, no me toca servir, no estoy sirviendo, pero veo que el baño, por ejemplo, está sucio, lo limpio. Bueno, no me toca predicar, o sea, estoy haciendo de extremo a extremo, ¿va? Pero veo que los pastores no están, predico. Y aquí lo que ustedes tienen que entender de que ese ungimiento público es un reconocimiento y una delegación de autoridad para quien si en algún momento
por X o Y razón la pastora y yo no podemos llegar y tal vez no se les dijo a ninguno de ustedes, miren, no voy a llegar, cúbranme. O sea, ustedes tienen que tener la autoridad primeramente para averiguar, ¿verdad? Pero si demos un caso, si no se averigua y ustedes no van a estar, ya no vinieron los pastores, no, ustedes tienen la autoridad, bueno, se ponen de acuerdo, voy a predicar yo. Entonces les pongo repito, los extremos para que ustedes vean que ya a la dimensión que el Señor los está trasladando, no es nada más de yo voy a hacer esto. No, si es posible, bueno, ustedes están en alabanza, ¿verdad? También, bueno, no vino tal persona, lo hago yo. ¿Ya? Entonces me doy a entender con este punto, ¿ya? De que ustedes ahorita están dentro de la iglesia llamados a servir en cualquier área. No significa eso también de que estando los servidores o los maestros de niños, voy a dar la clase yo hoy. No, sino para suplir necesidades, pero en cualquier área. Amén. Bueno, tengo que terminar por el tiempo. Aquí, la cita que les quiero dejar para que la lean, que es la misma palabra, que aparece la palabra diácono que les decía, pero no textualmente, sino como servidor o siervo, es la cita de Marcos, capítulo 10, versículo 42 al 45. Lean esa cita y atesórenla, ¿verdad? Porque repito, aunque textualmente ahí no dice la palabra diácono, pero sí aparece la palabra servidor, la palabra siervo, la palabra servir, la palabra servido, que está íntimamente ligada a lo que es el diaconado. Amén. Bueno, pues yo termino. Vamos a